Al terminar la Primera Guerra Mundial, Palestina y Transjordania quedaron bajo el dominio de los ingleses. Ramallah es la capital de Palestina, Amán es la capital de Transjordania. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Siria y Líbano quedaron bajo el control de Francia. Siria tiene como capital la ciudad de Damasco. Beirut es la capital del Líbano. En Europa de 1881 ocurrió la primera inmigración judía como consecuencia de las persecuciones por discriminación y prejuicios que sufrían los judíos en toda Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 6 millones de judíos quienes fueron hechos prisioneros por los nazis, y estos los llevaron a los campos de concentración y los eliminaron en forma cruel. Ante la presión que ejercieron las comunidades judías de Estados Unidos y otras partes del mundo, la ONU apoyó el plan para la participación de Palestina. Consistía en dividir el territorio en un estado palestino árabe y en un estado judío Israel. Las ciudades de Jerusalén y Belén quedaron bajo el control internacional. La Liga Árabe, conformada por Siria, Egipto, Arabia Saudita, Líbano y Jordania, declararon abiertamente que se opondrían a esta división. En 1948 se declaró que el Estado de Israel y desencadenó la Guerra Árabe-Israelita, que en 1949, gracias a la intervención de la ONU, Egipto, Líbano, Jordania y Siria firmaron una tregua con Israel. Sin embargo, Arabia Saudita e Irak se negaron a firmar cualquier pacto con Israel. En 1956, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, decidió nacionalizar el canal Suez, por lo que en represalia las fuerzas inglesas y francesas ocuparon el canal de Suez y se desencadenó la guerra. Tiempo después, Egipto se comprometió a respetar los derechos de negación a Israel y el canal de Suez quedó bajo la administración egipcia. En 1948 en China se produjo la Revolución Comunista de Mao Zedong. En 1950 en la península de Corea el comunismo estaba avanzado muy rápido y las fuerzas comunistas coreanas tomaron el control de la zona norte. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio en la ciudad de Panmunjom y a partir de este momento Corea queda dividida en Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista. La lógica de la Guerra Fría se basaba en que cada bloque se reservaría un área de influencia a nivel planetario en donde no admitirían la intervención del bloque contrario, pero Cuba contradecía los principios del equilibrio geopolítico. El 26 de julio de 1953 Fidel Castro llevó a cabo el movimiento muy conocido como inicio de la Revolución Cubana para derrocar al dictador Fulgencio Batista y logra su cometido el 1 de enero de 1959. En 1959 inicia la guerra en Vietnam y termina en 1975, cuando logró triunfar el Vietcong. Los líderes de la Unión Soviética eran elegidos en reuniones secretas inaccesibles a la opinión pública y se mantenían en el poder mediante alianzas oscuras. El primer secretario general del Partido Comunista fue Vladimir Lenin, duró hasta 1924. Después Stalin, de 1924 a 1953. Después Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. Después de Nikita, el secretario general fue Brezhnev. En 1964 a 1982 continuó Andropov, de 1982 a 1984, después Chernenko, de 1984 a 1985. El último secretario del Partido Comunista fue Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1991 en el poder, hasta la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Mikhail Gorbachev llevó a cabo dos reformas, la perestroika y la glasnost. El muro de Berlín fue construido en agosto de 1961 y cae el 9 de noviembre de 1989. Alemania se reunifica el 3 de octubre de 1990 y pasó a ser el segundo país de Europa en población después de Rusia. Su área abarcó 357.000 kilómetros cuadrados, resultado de la suma de los 108.000 kilómetros cuadrados de la República Democrática Alemana y los 249.000 kilómetros de la República Federal Alemania. El 1 de enero de 1993 se produjo la división pacífica de
Checoslovaquia, quedando la República Checa con su capital Praga, la República Eslava con su capital Bratislava. El presidente norteamericano Jimmy Carter se caracteriza porque su orientación geográfica es conciliadora con la defensa de los derechos humanos por su posición contraria a las dictaduras militares latinoamericanas, y el presidente norteamericano Reagan dedicó importantes recursos al fortalecimiento militar del país y centró sus políticas en apoyo a los gobiernos prooccidentales a nivel mundial. George Bush, presidente de los Estados Unidos en 1990 y 1991, condujo la Guerra del Golfo contra Irak. Irak es uno de los países principales del mundo islámico tanto por su riquísima historia como su población, y potencialmente positivo en su país se encuentran los mayores yacimientos petroleros del mundo. Después de Arabia Saudita, la guerra entre Irak e Irán se llevó a cabo en 1980-1988, finalizando este conflicto bélico sin un claro vencedor. El 25 de junio de 1990, Irak invade a Kuwait. El pretexto fue por el pago de $2.400 millones por el petróleo que supuestamente el Emirato había extraído del yacimiento de Rumaila durante la guerra de Irak e Irán. El 16 y 17 de enero de 1991 comenzaron a operar las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos, que atacaron las posiciones de Irak con bombardeos de ablandamiento y destruyeron la flota aérea en las bases. Irak, en represalia, lanzó varios misiles Scud con alcance intermedio a Israel con la intención de que los israelitas respondieran, y así otros estados árabes entraron a la guerra para defender a Irak, situación que no ocurrió. El 3 de marzo de 1991 el gobierno de Irak firmó su rendición. El 20 de marzo de 2003 Estados Unidos invadió Irak con coordinación con Inglaterra, con el pretexto de que Saddam poseía armas de destrucción masiva, situación que nunca se confirmó. Saddam fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006.